Buenas tardes, mi nombre es Marwin León, estudiante de la asignatura Redacción Jurídica, sección C, de Saya Derecho. En la tarde de hoy conversaremos sobre la redacción y el abogado. Vamos a tratar de resumir el amplio tema en 6 aspectos fundamentales, como lo había mencionado antes. Los elementos de la redacción son específicos, pero también en este caso, al indicar que es un especialista o abogado experto, deberían de tomarse en cuenta estos 6 elementos, los cuales mencionaré a continuación. El primer elemento que debe tener un abogado cuando va a hacer una redacción jurídica es no cometer barbarismo. Se denomina barbarismo a las palabras que se generan siguiendo normas morfológicas o fonológicas que no son propias de nuestra lengua o cuyo uso no se considera correcto. De esta definición se desprende que el barbarismo puede cambiar a lo largo del tiempo, ya que las palabras, aunque nazcan con defectos, consiguen a veces introducirse en nuestro lenguaje habitual y llegan incluso a desplazar a otras formas, como por ejemplo aiga y entre otros. El segundo aspecto a mencionar puede ser el solecismo. El solecismo consiste en un mal uso del lenguaje que hace incurrir en impropiedad sintáctica o semántica y de esa manera ata el castellano afrancesado de su tiempo. Por ejemplo, estaba parado de pie, el caballo blanco o el caballo blanco del blanco. También podemos considerar en un aspecto de la redacción, donde se está redactando un documento, los pleonasmos. Es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está implícita o explícita incluido en ella. Ya mencioné uno, lo voy a volver a repetir. Estaba de pie parado. Puede ser un aspecto que no debería de tomarse o no debería de escribirse bajo ningún concepto en la redacción de un documento. Por otra parte, tenemos la cacofonía, un vicio de construcción que se manifiesta en la repetición de sonidos idénticos. Se produce cuando una palabra termina en la misma sílaba del vocablo que le sigue. Es un efecto sonoro desagradable producido por la cercanía de los sonidos o las sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una palabra o en palabras cercanas en el discurso. Se emplea a veces como un recurso literario. Y en este caso estamos hablando de aspectos jurídicos o de documentos jurídicos y no debería de dársele el uso en ese aspecto. La anfibología es el ordenamiento inadecuado de las palabras en el texto, que le da un significado diferente al que la realidad pretende plantear. Y por último, podemos mencionar el extranjerismo, que es aquel vocablo o frase que un idioma toma de otro, generalmente para llenar un vacío de designación, que puede mantener su grafía y pronunciaciones originales, o puede adaptarlas a las de la lengua madre. Un sinónimo de extranjerismo usado especialmente cuando es aceptado por instituciones normativas de una lengua. En el caso del español, la Academia de la Lengua y de cada uno de los países hispanos es un préstamo lingüístico. Si se toma en cuenta cada uno de los elementos mencionados a continuación, podemos indicar o podemos concluir que la redacción de un documento jurídico, aunado a cada uno de los elementos que mencionamos, como la objetividad, la claridad, la manera, la forma, cómo se redacta, sin cometer cada uno de los vicios que acabo de mencionar, sería un aspecto o una forma de la redacción de cada uno de ellos. Buenas tardes, sin más nada que decir, me despido de usted.